Para los que se han integrado, buenas tardes, chicos. Estaba esperando que se integraran un poco más de alumnos para poder comenzar la clase y ahora sí podemos comenzar. Les voy a compartir para que vayamos viendo la pizarra también. Ahí cuando ustedes abren la guía, ¿tienen abierta la guía de pruebas de hipótesis, chiquillos? Ejercicios, pruebas de hipótesis y proporción y media. Ahí. ¿Tienen esa guía a la mano para cuando yo vaya explicando en la pizarra, ustedes también la puedan tener, vayan viéndola en su propio computador o en el celular donde ustedes estén conectados, puedan ir viendo la guía? Entonces, vamos a hacer el ejercicio 5. El ejercicio 5 y el planteamiento dice lo siguiente. Dice, según el Wall Street de mayo de 2016, el porcentaje de jóvenes entre 10 y 19 años de edad que tomaba café en 2014 fue del 8,9%. En 2016, una muestra de 742 jóvenes indicó que el 5,3% tomaba café. Consulta, ¿se justifica la conclusión de que en 2016 había un porcentaje más bajo de jóvenes que bebían café con un nivel de significancia del 0,01 o también cierto nivel de significancia del 1%, que es lo mismo en escritura? Entonces ahí le entregan ese planteamiento. Entonces, ¿qué pasaría ahí, chiquillos? ¿Qué tendrían que hacer? O sea, hagan cuenta que esa es una pregunta que están enfrentándose a la prueba. ¿Y qué tendrían que hacer ahí ustedes? Vamos haciéndolo paso por paso. Ustedes me van diciendo qué tendríamos que hacerlo primero. Ahí estamos claros que están preguntando por una prueba de hipótesis, ¿cierto? ¿Cierto? Nos preguntan, ahí se justifica una conclusión, ¿cierto? De que en 2016 había un porcentaje más bajo de jóvenes, ¿cierto? Que bebían café con una significancia del 1%. Entonces, ¿cierto? Ahí me están pidiendo probar una hipótesis, ¿cierto? Entonces, por tanto, ¿qué tipo de hipótesis estamos queriendo probar ahí? En cuanto al parámetro, ¿sería a la proporción o sería a la media? ¿Qué dicen ustedes? Mientras voy a abrir acá la pizarra, ¿qué dicen ustedes, chiquillos? Entonces ahí nos están pidiendo probar con respecto a ¿qué? El número 5. Vamos a hacer el número 5 hoy día. Voy a ocupar el otro. Voy a ocupar la tableta mejor. Díganme. Todo oídos. Soy todo oídos para ustedes. ¿Qué tendríamos que plantear ahí, chiquillos? ¿Sería una hipótesis para proporción o sería hipótesis para media? ¿Qué nos están pidiendo probar ahí? ¿Qué nos están pidiendo probar ahí? Proporción, profe. Muy bien, muy bien. Entonces ahí, ¿qué tendríamos que notar? Plantear la hipótesis, ¿cierto? H0, ¿cierto? H0 versus H1, H0 versus H1, pero en H1, ¿cierto? Es la hipótesis que ya queremos probar nosotros, ¿cierto? H0 es lo conocido. ¿Qué se quiere probar acá? Aquí ya estamos claros que es la proporción. Colocamos, ¿cierto? El parámetro P en ambos casos. En cuanto a qué nos quieren, qué valor nos piden inferir, que la proporción es mayor, menor o diferente a un valor. ¿Qué nos están pidiendo probar ahí?
Menor. Menor, muy bien. ¿Y menor con respecto a qué valor? ¿Con respecto a qué valor? Menor, muy bien. Menor a 0,089, ¿cierto? 0,089. Y H0, ¿cierto? Lo contrario, le pueden ahí colocar igual, mayor o igual. Lo importante es que nosotros no estamos infiriendo con respecto a H0, sino que nosotros estamos queriendo probar, ¿cierto? H1. Entonces, por tanto, acá, si ustedes le colocan igual o le colocan mayor o igual, va a estar correcto, ¿ya? Entonces, uno siempre por escritura solamente uno le coloca la cola diferente y le coloca el igual. Entonces ahí nos dice que efectivamente tenemos planteada, ¿cierto? La hipótesis. Queremos probar que la proporción sea estadísticamente menor a 0,089. Entonces, ¿qué otro dato nos proporcionan? Tenemos que plantear, ¿cierto? La hipótesis. Y ahí, ¿qué nos piden? ¿Qué nos piden trabajar? ¿Nos piden trabajar con cierta significancia o no, chiquillos? Sí, con un 1%. Muy bien, ¿cierto? Planteamos que el nivel de significancia que vamos a trabajar va a ser del 0,01. Muy bien. ¿No se entregan datos muestrales para poder construir el test? ¿No se entregan los datos muestrales para poder Sí, construir? Sí, ¿cierto? la cantidad y la proporción. O sea, el total, Exacto. el N, El total, el n, ¿cierto? El tamaño de la muestra que nos dicen que es de ¿cuánto? 742. Muy bien, muy bien. 742 jóvenes, ¿cierto? Y nos dicen también que en ese tamaño muestral nos dan también la proporción muestral, ¿cierto? El P estimado, y nos dan que es de 0, ¿cuánto nos dicen que es el P estimado? 53. O sea, Muy bien, 0,0. 0,053, ¿cierto? Del 5,3%. Si eso lo llevamos a proporción, 5,3 tenemos que dividirlo en 100, ¿cierto? Y ahí llegamos que la proporción es de 0,053. Entonces, por tanto, para utilizar, ¿cierto? Si nosotros ahora queremos utilizar el TZ, si nosotros queremos utilizar el TZ, entonces ahí, ¿qué tenemos que ocupar? Vamos a escribir ahí el supuesto, ¿cierto? Para utilizar el TZ, ¿cierto? El TZ para proporción, el TZ para proporción, entonces se deben cumplir los siguientes supuestos, ¿cierto? Los siguientes supuestos. ¿Y cuáles son estos supuestos? ¿Cuáles serían estos supuestos, chiquillos? ¿Qué supuestos se tiene que cumplir para poder ocupar el TZ? Para poder ocupar el TZ, ¿qué supuestos se deben cumplir? Que N por P sub 0 sea mayor o igual a 10. Perfecto, ¿cierto? N por P sub 0 debe ser mayor o igual que 10. Muy bien. Y Y también, también que N por 1 menos P sub 0 sea mayor o igual a 10. perfecto, perfecto. Eso tiene que ser también mayor o igual a 10. Perfecto. Entonces, ahí voy a minimizar. Entonces, por tanto, 742 tenemos que multiplicarlo por ¿quién entonces? ¿Por qué valor? 742 tenemos que multiplicarlo por ¿qué valor? Para que verificar si es mayor a 10.
por 0,089. Muy bien, P sub 0, el valor que estamos infiriendo, ¿cierto? Muy bien. 0,089, eso será mayor a 10. Calcúlenlo. Será mayor a 10. 742, ¿cierto? Multiplicado por 1 menos 0,089. Por 1 menos 0,089. Entonces, en el primer caso se cumplirá. En el primer caso se cumplirá. Sí, sí se cumple. Da Muy bien. 66,038. Perfecto. Sí, se cumple en el primer caso, ¿cierto? Ustedes me dicen si puedo avanzar en la siguiente lámina. En la siguiente lámina de la pizarra. ¿Anotaron para poder avanzar a la siguiente lámina? Sí, profe. Ya. Pasamos a la siguiente lámina, a la siguiente página. Entonces, la siguiente página nos dice, ¿cierto?, que se cumple el supuesto. Entonces, por tanto, ¿cierto?, nosotros, al cumplirse, se cumple, ¿cierto?, se cumple el supuesto. Se cumple el supuesto. Entonces, por tanto, ahora se construye el TZ para proporción, y el TZ para proporción me dice que es igual a la proporción estimada menos P sub 0, ¿cierto? Sobre la raíz de la desviación estándar, ¿cierto? De la proporción, que sería P sub 0 por 1 menos P sub 0 sobre el tamaño de la muestra. Entonces ahí, ¿cierto? Eso en raíz cuadrada. Entonces comenzamos a reemplazar. ¿Quién iría en el numerador? ¿Quién iría acá en el numerador, chiquillos? La proporción estimada. ¿Cuánto es la proporción estimada? La proporción muestral. 0,053. Muy bien. A eso le restamos la poblacional, ¿cierto? La referencial de la población que me están pidiendo inferir, que sería 0,0. 0,089. Muy bien. ¿Y quién reemplazamos en el denominador? ¿Raíz de cuánto sería acá? De 0,089 Muy por bien, 0,911. Si le muy restamos a 1 bien. menos Exacto, muy y, bien. y dividido en el n, que era 742. 742, perfecto. ¿Cuánto le da ahora el valor de Z, del estadístico Z? ¿Cuánto nos va a dar el valor del estadístico Z? Calculen. ¿Cuánto nos da el valor del estadístico Z? Entonces vamos a colocar acá también el valor del estadístico Z. ¿Cuánto les da el valor del estadístico Z? A mí me da menos Muy 3,44. 3,43 me dio a mí, pero igual lo pueden aproximar, ¿cierto? 3,44.
me dio 3,43 por aproximación de decimales, ¿cierto? Y ese valor se distribuye, el valor, ¿cierto? Se distribuye normal, la distribución normal estándar, ¿ya? Normal 0,1. Ese valor tiene esa distribución, por tanto, el valor P que nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Va a ser bajo ese estadístico con esa distribución, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el valor P en la siguiente lámina. Ustedes me dicen si puedo avanzar. ¿Anotaron para pasar a la siguiente lámina, a la siguiente página? Sí, profe. Ya, cualquier duda que vayan teniendo, ustedes me avisan. Si no van entendiendo algún paso, ustedes me dicen. ¿Ya, chiquillos? Entonces, nos dicen ahí que el valor P, el valor P, el valor P, ¿cómo tendríamos que calcular entonces esa probabilidad? El valor P sería igual a ¿quién? El valor P depende de la dirección de la hipótesis alternativa. Entonces nos vamos a ver la dirección de la hipótesis alternativa. ¿Qué dirección tenía la hipótesis alternativa? Ahí me quedó una raya, no tomen en cuenta esa raya. ¿Qué dirección tenía esa hipótesis alternativa? A la izquierda. A la izquierda, ¿cierto? Menor. Entonces, por tanto, cuando nosotros acá escribimos la dirección, hacemos referencia a que andamos buscando que el estadístico Z, ¿cierto? El estadístico Z sea menor ahora menor al valor del Z calculado o Z observado. ¿Cuánto nos da el valor de Z observado? Que lo calculamos recién en la diapositiva anterior. Menos 44, ¿no? 3,44, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por tanto, ahora esta probabilidad acumulada la buscamos en el R, ¿cierto? La buscamos en el R. Entonces, abramos el R, el R Commander, abramos el R Commander. Ahí cuando ustedes lo abren, se les abre automático. Yo lo tengo que cargar cada vez que lo abro. No sé si a alguien más le pasa lo mismo, que tiene que cargarlo. El R Commander. El RCMDR. Le colocamos OK. Y ahí está el R Commander. Le vamos a preguntar por la probabilidad acumulada de la distribución normal. Entonces, para ello nos vamos acá a distribuciones. ¿Lo pudieron abrir? Lo espero. Ustedes me avisan cuando tengan abierto el R Commander. Yo lo espero si es que no les ha cargado todavía, que de repente el R se demora en cargar. ¿Se les cargó, chiquillos? A mí aún no, profe, no sé. Ya, te esperamos, tranquila. De repente se demora, de repente... o lo tienes que cargar R Commander, o te abre inmediatamente cuando tú abres el R. No me abre, pero se demora en abrir. Pero ahí abrió. Ya. ¿Te muestra la pantalla que te estoy mostrando yo? Sí, ahora sí. Ya. Gracias. Perfecto. Ya. Entonces, ahora, ¿cierto? Nosotros nos vamos a distribuciones. Distribuciones. Marcamos donde dice distribuciones continuas. Distribuciones continuas. Distribución normal.
y marcamos donde dice probabilidad normal acumulada. Probabilidades normales acumuladas. Ahí la marcamos y nos pide el valor de la variable. Entonces, ¿qué valor tenemos que colocarle ahí en el valor de la variable? El valor del z observado, ¿cierto? El valor del z calculado o observado bajo la distribución normal estándar, que sería ¿cuánto? Identificando también el signo, que no nos vamos a, ¿cierto?, a omitir el signo. Entonces, si está en negativo, también respetar el signo. ¿Qué valor tiene la variable? Negativo. Negativo. ¿Y qué valor es? 3,44. Muy bien. Valor de la variable 3,44, ¿cierto? Con media 0, desviación estándar 1. Y la cola, ¿cierto? Dice cola izquierda y cola derecha. Entonces, para valores inferiores, ¿cierto? Se toma la cola izquierda, que es lo que nosotros estamos calculando, el valor P, ¿cierto? El valor de Z a la izquierda de ese valor. Entonces, por tanto, colocamos aceptar, ¿cierto? Colocamos aceptar y nos entrega una probabilidad de 0,0029. 0,0029, nos vamos a la pizarra a anotar el valor, ¿cierto? A anotar el valor, entonces ahí es igual a 0,00029. Ese es el valor de la probabilidad. Entonces, por tanto, ¿qué decisión ahora se tendría que tomar de acuerdo al valor P? ¿Qué decisión se tendría que tomar con respecto, ¿cierto?, al valor P? Que se rechaza H0 porque el valor P es menor que el nivel de significancia de No, 0,01. perfecto, ¿cierto? Se rechaza H0, ¿cierto? Ya que el valor P es igual a 0,00029 y eso es menor que el nivel de significancia, ¿cierto?, planteado, que sería de 0,01, ¿ya? Entonces, por tanto, la conclusión, ¿cierto? ¿Cómo tendríamos que escribir la conclusión? La conclusión estamos infiriendo con respecto, ¿cierto?, a H1, entonces, por tanto, con un 1%, con un 1% de significancia, con un 1% de significancia, se concluye que la proporción, de jóvenes, que bebía café era estadísticamente menor, a 0,089, ¿ya? Entonces, la conclusión, ahí la anotamos. Ahí. Entonces, por tanto, ¿cierto? De esa forma, nosotros ahí, cuando concluimos, entonces nosotros damos por terminado, ¿cierto?, el planteamiento, tomamos la decisión y luego se concluye, ¿cierto?, y se da respuesta a lo que efectivamente estamos nosotros infiriendo, ¿ya? Entonces ahí efectivamente, ¿cierto?, con el test estadístico, al calcular la dirección, ¿cierto?, con la probabilidad del test, vemos si efectivamente era menor al error tipo 1. Si era menor, entonces se rechaza.
¿ya? Entonces, por tanto, ¿se entendió el ejercicio 5, chiquillos? ¿Alguna duda del 5? ¿Alguna duda del ejercicio 5? Con toda confianza pueden consultar, ¿ya? Entonces ahí ustedes van viendo y vamos a pasar, ¿cierto?, a la siguiente página, para hacer el siguiente que sería, ¿cierto? Vamos a trabajar ahora con el número 10, con el número 10. Entonces, el número 10, ¿qué nos dice el número 10? Fabricante de refrigeradores afirma que su producto consume una media de 45 kilobytes ya por hora al año y una desviación estándar de 0,36652. El Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, decide verificar la veracidad de esta información y toma una muestra aleatoria de 100 hogares, obteniendo un promedio de 44,93 kilobytes por hora y nos preguntan, ¿es este resultado consistente con la aseveración del fabricante? Nos dicen use un nivel de significancia de 0,05. Entonces debemos concluir si efectivamente ocurre ello o no ocurre. Entonces acá el planteamiento, ¿cómo tendría que ser en el número 10? Nos dicen que el fabricante afirma que su producto consume una media de 45 kilobytes por hora. Entonces, por tanto, el CERNAC necesita verificar esta información si lo conocido es verdad o no. ¿Qué debe plantear entonces CERNAC? ¿Cómo planteamos la hipótesis para dar la respuesta a CERNAC? Nos están diciendo que algo conocido es igual, ¿cierto? ¿Cómo tendríamos que plantear, ¿cierto? Para darle una respuesta a CERNAC. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Cómo planteamos esta hipótesis con respecto a la proporción o con respecto a la media? ¿Qué nos están pidiendo probar ahí? Identificar el parámetro primero. Nos están pidiendo inferir acerca de en la proporción o de la media. ¿Qué logran identificar en el número 10? De la media, profe. De la media, ¿cierto? Entonces, planteamos, ¿cierto? Planteamos la media, nos vamos a la pizarra, ¿cierto? Vamos a la pizarrita y en la pizarra, ¿cierto? Nosotros escribimos el planteamiento de la hipótesis, ¿cierto? Para el ejercicio 10. Para el ejercicio 10. Entonces, por tanto, la media, ¿cierto? Planteamos H0, lo conocido y lo que queremos probar para entregarle a CERNAC, ¿cierto? Una conclusión. Entonces, acá la media la identificamos con el parámetro, ¿cierto? La letra griega mu, y nos están pidiendo, ¿cierto? Lo conocido, lo que nosotros sabemos, es que afirma que es de 45 kilobytes por hora al año, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos probar nosotros para que CERNAC, ¿cierto? CERNAC quiere verificar la veracidad de esta información. ¿Qué tendría que plantear entonces CERNAC en la hipótesis alternativa? ¿La dirección mayor, menor o diferente? Ahí nos están diciendo, ¿cierto?, que es igual a 45 y él quiere comprobar, ¿cierto?, si es estadísticamente diferente. ¿Ya?
estadísticamente diferente a 45. Entonces ahí planteamos, ¿cierto?, la hipótesis nula y alternativa. Luego nos piden, luego que planteamos nosotros la hipótesis nula y alternativa, ¿cierto?, nos dicen que debemos trabajar con algún nivel de significancia o no lo dicen. ¿Con cuánto nivel de significancia nos piden plantear, dar conclusión a CERNAC? De 0,05. El nivel de significancia, ¿cierto? Muy bien, es de 0,05. Nos dan datos o no nos dan datos. Sí, nos dan el N. El N, ¿cierto? ¿El N de cuánto es el tamaño de la muestra? De 100. De 100, ¿cierto? 100 hogares. ¿Y qué otro dato nos dan? El X barra. X barra, que es el promedio muestral, ¿cierto? El promedio de la muestra. Nos dicen Y que la es de... desviación ¿Cuánto sería el promedio de la muestra? de 44,93. Muy bien, 44,93. ¿Y nos dan la desviación estándar conocida en la población o desconocida en la población? ¿Qué desviación estándar nos dan? ¿La poblacional o la muestral? ¿La conocida o no? La conocida, ¿cierto? Que la denotamos con sigma, ¿cierto? Sigma, que es la conocida, la desviación estándar conocida en la población, ¿cierto? Nos dicen que nos da un valor de 0, la desviación estándar conocida, 0,36652, ¿cierto? No proviene de la muestra, sino que proviene de la población, o sea, se conoce en la población. Entonces, luego, ¿cierto?, que tenemos nuestros datos. Vamos, ustedes me dicen si puedo pasar a la siguiente lámina. Se anotaron lo de la pizarra para poder pasar a la siguiente lámina. Luego que ya tengo los datos, tengo que verificar el supuesto, ¿cierto? Anotar. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Chiquillos, ¿anotaron? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Sí, profe. Ya. Pasamos a la siguiente lámina de la pizarra. Y nos queda ahora verificar el supuesto. Entonces, el supuesto para poder trabajar el estadístico con desviación estándar conocida, ¿cierto? ¿Qué estadístico tendríamos que ocupar acá? ¿Qué supuesto tengo que cumplir? Se tiene que cumplir. Se utilizará, ¿cierto? ¿Qué estadístico? Se utilizará el estadístico. Z para media con desviación estándar conocida. Muy bien, el estadístico Z, ¿cierto? Para media con desviación estándar conocida. Para media con desviación estándar conocida. Muy bien. Muy bien. ¿Qué supuesto se tiene que cumplir para poder ocupar el estadístico Z
para la media con desviación estándar conocida en la población? ¿Qué supuesto se debe cumplir? Que los datos provengan de una muestra aleatoria. Exacto, ¿cierto? Y nos dicen que sí, sí. Los datos provienen, ¿cierto?, de una muestra aleatoria. Los datos provienen de una muestra aleatoria, por tanto se cumple el supuesto. Los datos provienen de una muestra aleatoria, por tanto se cumple el supuesto. Por tanto, se cumple el supuesto. Entonces ahora lo utilizamos, ¿cierto? Utilizamos el TZ para media con desviación estándar conocida. Ya verificamos el supuesto, se cumple, ¿cierto? Los datos provienen de una muestra aleatoria y pasamos a la siguiente lámina, ¿cierto? Vamos a pasar a la siguiente página para construirlo, ¿ya? Para construir este test estadístico. Entonces, al construirlo nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice en la construcción? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para construir este test Z para media con desviación estándar conocida en la población? Necesitamos del promedio muestral, ¿cierto? A ello le tenemos que restar la media, el valor referencial que nosotros estamos probando la hipótesis. Le dividimos ahora la desviación estándar conocida en la población dividido en la raíz del tamaño de la muestra. Entonces ahora reemplazamos el promedio muestral, nos dicen que es de 44,93, ¿cierto? Le restamos el valor que estamos infiriendo en la población, que sería de 45 dividido en la desviación estándar conocida, que nos la dan, ¿cierto? Que sería de 0,36652, y a ello le dividimos la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que sería de 100. Entonces calculen cuánto les da el estadístico Z, ¿cierto? Para que a través de ese valor ahora nosotros podamos encontrar el valor P, para poder decidir, ¿cierto? Y para poder entregar una conclusión también, ¿cierto? Tomar una decisión y para poder, ¿cierto?, entregar una conclusión correspondiente al 5% de significancia. ¿A qué valor llegaron de Z? Ustedes me dicen cuando lo calculen. ¿A qué valor llegaron, chiquillos? Nos va a dar un valor positivo o negativo acá. Un valor positivo, negativo, ¿cierto? Nos va a dar un valor negativo. Entonces ahí, ¿qué valor nos dio ahí? Me dio menos 1,90, pero que no sé si me equivoco, siempre me equivoco. Es 1,91, ¿cierto? Aproximado, sí, aproximado al entero siguiente, 1,900 y algo, 907 parece que da. 909. Eso. Entonces le colocamos, le aproximamos a menos 1,91, muy bien. Y eso se distribuye, eso tiene distribución normal estándar, ¿cierto? Normal estándar con media 0 y desviación estándar 1. Por tanto, la probabilidad que nosotros vamos a calcular acá, la probabilidad, el valor P, ¿cierto?, va a vivir bajo ese estadístico, que sería la probabilidad del estadístico Z. Y ahora, ¿qué valor
toma la dirección de la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis alternativa, si nosotros vamos a ver en la diapositiva, ¿cuál es la dirección de la hipótesis alternativa? ¿Qué dirección toma, chiquillos? La hipótesis alternativa. Hacia la derecha sería. Sería diferente. Entonces acá el valor P tendríamos que calcularlo como, ¿qué es lo que nos dice el gráfico? El gráfico nos dice que si es diferente, entonces sería dos veces la probabilidad de que Z sea mayor al valor de Z, pero en el valor absoluto, ¿cierto? Menos 1,91 en valor absoluto. Entonces, por tanto, si está en valor absoluto, un valor negativo queda positivo. Entonces, por tanto, ahí nos quedaría 2 veces 2 multiplicado por la probabilidad de que Z sea mayor a 1,91. Entonces, ¿cuánto nos da esa probabilidad? Si nosotros nos vamos al R, calculen cuánto nos da esa probabilidad. Nos vamos acá al R Commander. No lo vayan cerrando el R, manténganlo abierto porque vamos a ir calculando las probabilidades. Entonces ahí, ¿cierto? Pinchamos donde dice distribuciones, distribuciones continuas, distribución normal y probabilidades normales acumuladas, ¿ya? Ahí pinchamos distribuciones normales acumuladas, por defecto aparece el anterior, ¿cierto? Entonces ahí nosotros le borramos el valor y ahora ingresamos lo que nosotros queremos, ahora el valor referencial del estadístico Z, que es de 1,91, ¿cierto? Vive bajo la distribución normal estándar de 0 y 1 y la dirección de la cola va a ser hacia la izquierda o derecha. ¿Cuál tendríamos que marcar acá? ¿Cuál de las dos? Hacia la derecha. Muy bien, marcamos hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahora colocamos aceptar, aceptar, y ahí nos entregó la probabilidad, y esa probabilidad 0,028 la multiplican por 2. ¿Ya? La multiplican por 2. Entonces, cuando la multiplican por 2, ¿a qué probabilidad van a llegar entonces? ¿Cuánto sería el valor P acá? ¿Cuánto sería el valor P? 13. El valor P 0,0, vamos a pasar a la siguiente lámina, 0,028 multiplicada por 2, vamos a pasar a la siguiente diapo. ¿Anotaron para pasar a la siguiente página? ¿Anotaron, chiquillos? Pasamos a la siguiente página y ahí, ¿cierto? Anotamos el valor P. ¿Cuánto nos da entonces el valor P? 0,028 multiplicado por 2 nos da una probabilidad de 0,056. 0,056. Entonces, por tanto, ¿qué decisión se toma? ¿Se rechaza o no se rechaza H0? Como valor P, No se muy bien. rechaza H0. Exacto. Como valor P es igual a 0,056, ¿cierto? Y eso es mayor que 0,05. Por tanto, ¿cierto? No se rechaza, por tanto, no se rechaza H0.
Entonces tomamos la decisión, ¿cierto? Y ahora tenemos que concluir. Entonces en la conclusión, ¿cierto? Cuando nosotros anotamos la conclusión es ahí con respecto al 5% de significancia. Entonces, por tanto, concluimos con respecto a H1. Entonces, con un 5% de significancia, se puede concluir que esta evidencia que no existe evidencia estadística, coma, para decir que la media del consumo de refrigeradores, es estadísticamente diferente a 45 kilobytes por hora. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿cierto? Nosotros estamos dando conclusión que efectivamente, ¿cierto? No se rechaza, por tanto, ahí nosotros no estamos seguros si efectivamente va a ser igual, sino que estadísticamente, ¿cierto? No es diferente a 45 kilobytes por hora. Entonces, por tanto, no existe evidencia estadística para decir que la media es estadísticamente diferente. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entendió el ejercicio 10? ¿Alguna duda con respecto al ejercicio 10? Si ustedes se dan cuenta en las pruebas de hipótesis, todo va con los mismos pasos, ¿cierto? Todos van con los mismos pasos, pero ¿qué va cambiando? Lo que yo les decía, va cambiando el planteamiento de la hipótesis, va cambiando los supuestos, ¿cierto? Pero en sí son los mismos pasos, pero van cambiando de acuerdo, ¿cierto?, al parámetro que vamos trabajando. Entonces cambian los supuestos, cambia el estadístico, ¿ya? Pero en sí la decisión se mantiene, ¿cierto? Se rechaza si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia y no se rechaza H0 si el valor P es mayor al nivel de significancia. Eso ocurre para todos los test estadísticos que nosotros vamos a plantear, que estamos planteando y que vamos a plantear, ¿cierto?, también en la comparación de medias más adelante, ¿ya? Entonces vamos a pasar, quiero también desarrollarles el ejercicio 14. El ejercicio 14, si hay alguna duda ustedes me la van planteando, ya lo ideal es que quede claro, que vaya quedando claro. Recuerden que por eso estamos haciendo ejercicios, ¿cierto? Para que a ustedes les vaya quedando más clara la información y así el martes, ¿cierto?, cuando nos veamos para la prueba, ya estén claritos con el tema, ¿ya? Entonces el ejercicio 14 nos dice lo siguiente, nos dice: el conocimiento del contenido de nitratos en los alimentos es de gran importancia debido a que una alta ingesta de nitratos en la dieta humana se ha relacionado con el cáncer gástrico. En el año 2001, CERNAC publica un informe sobre acumulación de nitratos en lechugas y espinacas, donde se mide el contenido de nitratos en una muestra de lechugas españolas que se venden en Santiago. Según el reglamento de la Unión Europea, el contenido de nitratos en las lechugas no debe sobrepasar los 4.500 miligramos y nos dice ahí: existe suficiente evidencia para concluir que la concentración de cadmio en las lechugas españolas que venden en Santiago es mayor que 4.500.
Entonces ahí, para responder esa pregunta, debemos hacer un planteamiento, ¿cierto? Plantear hipótesis. Entonces, con respecto a qué vamos a plantear, a qué parámetro vamos a plantear hipótesis en el número 14. ¿Con respecto a qué parámetro? ¿A la proporción o a la media? Ahí ustedes me dicen, ahí ustedes me dicen, ahí. ¿Con qué tenemos que plantear? Vamos a abrir la pizarra en el número 14. ¿Cuál sería el planteamiento con respecto a quién tendríamos que plantear ahí, chiquillos? Con respecto a la proporción, con respecto a la media. Ahora se pueden equivocar. Hagan cuenta que están en la prueba. ¿Qué plantearían ahí ustedes? Con respecto a qué plantearían ahí. El número 14. ¿Cómo tendrían que plantear la hipótesis ahí, en el número 14? H0 versus H1. Entonces, en H1, ¿qué es lo que se quiere probar? ¿Con respecto a qué parámetro? ¿A la proporción o a la media? ¿Qué es lo que se quiere probar? ¿Proporción o no? Es que no estoy seguro. A la media, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice el enunciado, nos dice ahí el enunciado, ¿cierto? El conocimiento del contenido de nitrato en los alimentos. Entonces, al mirar, ¿cierto? La variable que nosotros estamos en la número 14, ¿cierto? Nos hablan de una variable que es cuantitativa, continua, ¿cierto? Y nos hablan ahí que se quiere probar si existe evidencia para concluir, ¿cierto?, que la concentración de cadmio o el contenido de medio de nitrato, ¿cierto?, es mayor a 4500. Entonces, por tanto, ahí lo que nosotros tenemos que plantear es con respecto a la media poblacional. Entonces, nos están pidiendo probar si existe suficiente evidencia para concluir que el promedio poblacional, ¿cierto?, del contenido de nitrato, la media es mayor a 4500. Entonces, ¿cierto?, la planteamos acá. Entonces acá en H1 lo que nosotros queremos probar, ¿cierto?, es que la media es mayor que 4500 y H0, ¿cierto?, lo contrario. No andamos buscando H0, ¿cierto?, lo contrario. Ahí le pueden colocar igual o menor o igual que 4500. En sí lo que nosotros queremos probar, ¿cierto?, es si H es H1, ¿cierto? Si la media es mayor. O sea, eso es lo nuevo, lo que nosotros queremos probar. Luego que tenemos planteada la hipótesis de interés, entonces nos hablan de trabajar con algún nivel de significancia o no lo hablan en el enunciado. ¿Lo hablan en alguna parte o no nos piden concluir con respecto a ningún nivel de significancia? No, profe, Ya, no dice. ya, entonces, ¿cierto? Vamos a colocar que se asume que alfa, que el nivel de significancia, es igual a 0,05. Cuando no lo dan, entonces nosotros lo vamos a asumir.
¿ya? Luego nos dan ciertos datos o nos dan datos muestrales para poder construir el estadístico. ¿Nos entregan algunos datitos o no? Sí, los de la tabla. Los de la tabla, ¿cierto? Tenemos que calcularlos. Entonces nos dan el tamaño de muestra, ¿cierto? Que sería 10. Nos entregan, podemos calcular a través de esos datos el promedio muestral y podemos calcular a través de esos datos también la desviación estándar muestral, ¿cierto? Porque dan la desviación estándar poblacional o no la dan. No, no la dan. No la dan, ¿cierto? Entonces, por tanto, tenemos que trabajar, si no la dan, tenemos que trabajar con la desviación estándar muestral. Entonces, ahí tenemos que ocupar inferencia, ¿cierto? Para media con desviación estándar desconocida en la población. Entonces, ahí tenemos que ocupar para, ¿cierto? Ocupando la desviación estándar muestral. ¿Cuánto nos da el promedio? Calculan el promedio, ¿cierto? Y el promedio, ustedes lo pueden ingresar a Excel los datos, pueden ingresar los datos a Excel, ¿cierto? Al ingresar los datos a Excel, ahí está, los datos ingresados al Excel, les queda la variable, les queda ahí cada valor ingresado y ustedes para calcular, ¿cierto? El promedio y la desviación estándar pueden, ¿cierto? Calcularlo a través del mismo Excel para que les sea más rápido calcular la desviación estándar y, ¿cierto? La calculadora es más lento, calcular la desviación estándar, el Excel les sirve más rápido. Entonces, cuando ustedes tengan ingresados los datos, ingresen esos datos a Excel, ingrésenlos a Excel, cuando los tengan ingresados me avisan y vamos a calcular la función promedio. El promedio muestral, ¿ya? El promedio muestral, ahí ustedes le colocan es igual, la fórmula del promedio sería promedio, el promedio, le colocan paréntesis, paréntesis, y nuestros datos están desde la celda A2, desde la celda A2 hasta la A11, ¿ya? Desde la celda A2 hasta la A11. Entonces le colocamos A2, dos puntos, hasta la A11. Cuando nosotros colocamos eso, se nos marca automáticamente, ¿cierto? Se nos marca automáticamente todos los datos. Cerramos paréntesis, colocamos Enter, Enter, y nos da el promedio muestral, que sería de 1283,3. También, si nosotros queremos calcular la desviación estándar de la muestra, ¿cierto? De esa muestra, nosotros hacemos con la función es igual, ¿cierto? Best. Esa es la función de la desviación estándar muestral. Best. Entonces es la que aparece, ¿cierto? En el Excel, es la que aparece la quinta que aparece acá. Entonces ahí devuelve la desviación estándar, ¿cierto? Para el conjunto de datos. El conjunto de datos es el mismo de A2, ¿cierto? Hasta A11, porque el A1 considera la variable. Nosotros no queremos calcular la variable, sino que queremos los datos que contiene la variable. Entonces ahí le colocamos, cerramos paréntesis y colocamos Enter, ¿ya? Y ahí nos da la desviación estándar muestral, para que no tengamos que sacarla, ¿cierto? Con la calculadora se demore mucho más. Ustedes pueden ingresar los datos y calculan inmediatamente, ¿cierto? La varianza, perdón, la desviación estándar y el promedio muestral. Entonces, por tanto, ¿cierto? Luego nosotros vamos a la pizarra a completar lo que nos están pidiendo, ¿cierto? 1283,3 que nos da el promedio muestral, ¿cierto? Profe, Sí, ahí el promedio se deja los 1283,3 o se sí, cortan el entero. Todo. no,
No, el promedio, el contenido medio muestral es el promedio, ¿cierto? Como es cuantitativa continua, se deja en todo, con los Ah, decimales. ya, Sí, no se ya. corta en el entero, no. La desviación estándar es de 516,21, ¿cierto? La desviación estándar es de 516,21 y ahí nos dan los datos, ¿cierto? Luego tenemos que, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ustedes me dicen si anotaron los datos para pasar a la siguiente página, para que pasemos a la siguiente página. Pasamos a la siguiente página, ¿cierto? Vamos a pasar a la siguiente página. Y ahí tenemos que ahora nos dicen que para ocupar el test estadístico, ¿qué test estadístico tendríamos que ocupar para responder este planteamiento, chiquillos? Se utiliza, ¿qué test estadístico se utiliza? El TDStudent, El estadístico T de estudio. ¿Y qué supuesto se tiene que cumplir para poder ocupar este estadístico? Se utiliza el estadístico T de student, ¿cierto? que Y los para datos, poder ocupar, que los datos provengan de una distribución normal. exacto, ¿cierto? Entonces, se asume, acá no lo dicen, entonces nosotros vamos a asumir, se asume, ¿cierto? Que los datos provienen de una distribución normal. Se asume que los datos provienen de una distribución normal. O lo mismo, ¿cierto? Que se cumple el supuesto de normalidad. O se asume que se cumple el supuesto de normalidad. De las dos formas, ¿cierto? Que se cumple el supuesto de normalidad. Entonces, ya asumiendo, ¿cierto?, que nuestros datos tienen un comportamiento semejante a la distribución normal, entonces podemos ocupar, ¿cierto?, el TDStudent, ya que se desconoce la desviación estándar poblacional. Tenemos la muestral. Entonces lo vamos a construir. Vamos a pasar a la siguiente lámina para poder construir este test estadístico. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos dice la construcción de este test estadístico? Nos dicen que T-student es igual al promedio muestral, le restamos también, ¿cierto?, el valor referencial de la media, lo dividimos en la desviación estándar muestral, que la llamamos S, ¿cierto?, sobre la raíz del tamaño de la muestra. Eso va a ser igual a ¿qué valor? Reemplazamos, ¿cierto? Tenemos el promedio muestral, sí, que sería 1283,3. Le restamos la media poblacional, que sería 4500. El valor referencial de la población, que estamos dosimando, que estamos probando, ¿cierto? La desviación estándar también la muestra la tenemos, que sería 516,21 sobre, ¿cierto?, la raíz de 10. Entonces calculen cuánto les da la TDStudent. ¿A qué valor vamos a llegar de la TDStudent? ¿Qué valor van a llegar de la TDStudent? Calcúlenlo y me dicen, yo les digo si se equivocaron o no.
A mí me dio menos 19,71 aproximadamente. Sí, está bien. Menos, ¿cierto? 19,71. Entonces, ese valor, menos 19,71, tiene distribución, se distribuye, vive ese valor bajo una T de student, ¿con cuántos grados de libertad? Con n-1 grados de libertad. Entonces, ¿con cuántos grados de libertad viviría este valor? Con 9. Con 9 grados de libertad. Muy bien. Ahí encontramos y respondemos ahora el cálculo del test estadístico. Luego viene el siguiente paso, que sería calcular la probabilidad, el valor P, ¿cierto? Para poder tomar una decisión. El valor P, ¿cierto? Que es igual a la probabilidad, ¿cierto? Del test estadístico T de student, y la T de student dice que toma la dirección de la hipótesis alternativa. ¿Qué dirección tomaba la hipótesis alternativa en este ejemplo, chiquillos? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, cola superior mayor que el valor, ¿cierto? Menos 19,71. Entonces, por tanto, tenemos que encontrar ahora esa probabilidad acumulada de la T de student. Entonces, nos vamos al R, ¿cierto? Vamos al R, y el R, nosotros nos vamos acá a distribuciones, nos vamos a distribuciones continuas y nos vamos a distribución T, la T de student. Luego marcamos probabilidad T acumuladas, probabilidades T acumuladas. Y ahí colocamos el valor de la T de student, que nos dio el valor de la T calculado, que sería menos 19,71. ¿Cuántos grados de libertad? ¿Cierto? n-1, que sería 10 menos 1, 9, ¿cierto? Y la cola es la cola superior, la cola derecha, de acuerdo a la hipótesis alternativa, ¿cierto? Que estamos planteando en el paso 1. Entonces colocamos aceptar. Entonces ahí, cuando nosotros encontramos esa probabilidad, ¿cierto? Nos da una probabilidad hasta casi exacta, ¿cierto? Las probabilidades van de 0 a 1 y ahí nos dice que la probabilidad, ¿cierto? Es 1, pero el software, ¿cierto? Cuando el valor del estadístico es tan grande, ¿cierto? Los software estadísticos no alcanzan a dimensionar, ¿cierto? Indica que cuando da 1, es que es tan grande la probabilidad que para efectos de interpretación, nosotros tenemos que colocarle, ¿cierto? Acá lo siguiente. Cuando nos da el software estadístico, ya sea 0 o ya sea que nos da 1, nosotros tenemos que colocarle que el valor P es mayor a 0,999. ¿Ya? O sea, es una probabilidad tan grande, ¿cierto?, que ni la tabla teórica ni el software estadístico alcanzan a dimensionar. Entonces, por tanto, al encontrarla en la tabla, ¿cierto?, también, ¿cierto?, es una probabilidad tan grande que va a ser mayor a 0,999. Entonces, por tanto, para efectos de interpretación, si esa probabilidad es tan alta que es mayor a 0,999, entonces, ¿qué decisión se va a tomar acá? ¿Qué decisión se va a tomar acá? Que no se rechaza Que H0. no se rechaza, ¿cierto? Entonces, la decisión, ¿cierto? La decisión es no rechazar, ¿cierto? No rechazar H0, ya que valor P, ¿cierto? Ya que valor P es mayor a 0,999 y al ser grande, mayor a 0,999, va a ser mayor al nivel de significancia que estamos nosotros comparando a la probabilidad de cometer el error tipo 1, ¿ya? Entonces, por tanto, si es mayor al nivel de significancia, entonces la conclusión,
¿cierto? En la conclusión, ¿qué tendríamos que escribir en la conclusión? Se concluye con un 5% de significancia. Se concluye con un 5% de significancia. Un 5% de significancia que la media, ¿cierto? Que no existe suficiente evidencia estadística, que no existe suficiente evidencia estadística para decir que suficiente evidencia estadística, ¿cierto? Para decir que la media, del contenido de nitrato, en las lechugas, ¿cierto? Es estadísticamente superior, ¿cierto? No tenemos evidencia estadística para decir que es estadísticamente superior a 4.500, ¿ya? A 4.500 miligramos, ¿cierto? Ahí. Entonces, por tanto, ahí nosotros, ¿cierto?, damos respuesta al problema y en el cual, tomando, ¿cierto?, la decisión correspondiente, de acuerdo al estadístico correspondiente, de acuerdo a los datos que nos están dando, ¿ya? Y al planteamiento de la hipótesis. Todo eso debemos mirar, chiquillos, ¿ya? Entonces, todos esos pasos deben cumplirse, todos los pasos tienen que anotarse para que así, ¿cierto?, todo va sumando y va contando puntos. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Está más claro hasta el momento, chiquillos? ¿Está más claro que cómo estaban? Sí, profe, sí, o sea, por lo menos a mí me cuesta identificar a veces el H1 y el H0 Ya. en eso. Y también cuando la desviación estándar conocida y desconocida. Claro, para el planteamiento de la prueba de hipótesis uno tiene siempre que fijarse qué es lo que quiere el investigador probar. ¿Qué se quiere probar ahí? Entonces ahí lo planteamos en H1. ¿Qué es lo que nosotros queremos probar? En el H0, ¿cierto? Recordar que en el H0 va el igual. Va el mayor igual, menor igual o va el igual. En el H1 siempre nosotros queremos probar que algo es mayor, que algo es menor o que es diferente, ¿ya? Nunca en el H1 va el igual, nunca. ¿Ya? Entonces ahí, todo eso nosotros ahí tenemos que ir viendo en el contexto de los ejercicios, lo que se va preguntando, siempre identificar cuando la desviación estándar es conocida en la población, nos la van a dar en la población, va a estar identificada, ¿cierto?, dándonos la media poblacional, inmediatamente uno hace referencia a la desviación estándar. Pero si no, ¿cierto? Como en este caso se entregaron datos, no hay desviación estándar poblacional, por tanto la desviación estándar debe rescatarse a través de la muestra. Entonces, por tanto, no se puede ocupar la Z, el TZ para media con desviación estándar conocida, sino que ahí efectivamente se debe, ¿cierto?, ocupar el estadístico T de student, que es cuando nosotros tenemos la desviación estándar muestral, ¿ya? Entonces ahí, chiquillos, cualquier duda, ustedes me escriben al correo, escríbanme al correo a mi Gmail. Lo tienen mi Gmail, ¿cierto? Mi correo Gmail, que me pueden escribir al Gmail, que me llegan al celular los correos. Y ahí yo les voy dando respuestas, ¿cierto? Si están estudiando el fin de semana, les surge alguna duda, ustedes tengan toda la libertad de poder consultarme, yo les voy a ir contestando en la semana también, cuando termine las clases, respondo generalmente en la noche, cuando no estoy en clase, ahí voy respondiendo las consultas.
Entonces ahí ustedes me escriben en cualquier momento que yo pueda responderles, les voy a responder las dudas que tengan de los ejercicios. Profe, le hago una Sí, pequeña consulta en el dime. ejercicio 7. Ahí Ya, solamente se trabaja con el R. Hay que calcular en el R nomás. déjame ver el 7. No me acuerdo. Lo reviso al tiro. El ejercicio 7. La mayoría de los programas estadísticos dan los valores P para los test de hipótesis bilaterales. Ya, suponga que un test cualquiera da un valor P de 0,08 y si el test estadístico observado fue de 1,55. ¿Qué me preguntas tú si tienes que ocupar solo el R? Sí, No, sí. acá también se puede sacar de la tabla. Sí, Ah, pero no, sí. no, sí, pero me refiero así como no hacer todo el procedimiento como en los ejercicios anteriores. Ah, Que no, solamente, no, no, como no, dice, calcular solamente el valor de P. exacto. No, acá solamente el valor de P. No, en los ejercicios con planteamiento, ahí uno ocupa todos los pasos. No, pero acá es solamente responder lo que te están preguntando. Profe, y el Sí, título ¿eh? no tiene nada que ver, ¿cierto? Es que después abajito dice, El suponga que, título, o sea, el enunciado, que abajito dice, suponga que en un test cualquiera da un valor P de 0,08. ¿Está dando como un ejemplo? O sea, claro, ahí dice ah, un ejemplo, el programa da hipótesis bilateral. Siempre los programas dan hipótesis bilaterales, ¿cierto? Y nos dicen que supongan que un test cualquiera da un valor P de 0,08. Eso es lo que nos están diciendo. O sea, que nos están dando nos están dando el valor P. Entonces acá, ahí empiezan las preguntas. Dice la letra B, si el test estadístico observado fue de menos 1,55 y la hipótesis alternativa era de una cola superior, ¿cuál sería el valor P? ¿Cómo tendrían que responder ahí? Ahí hay que eh, calcularlo, ¿cierto? sí, o sea, yo le puse que La probabilidad. de Z que fuera mayor a 1,55. Sí, y acá, sí, acá no nos dicen si ocupamos T o si ocupamos Z. Dice que solamente la mayoría de los programas estadísticos dan los valores P para T de hipótesis bilaterales. Supongo que un test cualquiera no le coloqué, pero ahí hace referencia a la T de Student, ¿ah? No se lo coloqué. Ahí Ah, ya calcúlenlo entonces, con la T de Student. ya. Sí, calculen el A y B. Ahí debía haber colocado en el enunciado que era la T de Student. Sí, la T de Student y ahí trabajen con el test estadístico de la T de Student. Sí, en el A y en el B. Entonces, Ya, si el profe. T, sí, el T da mayor ahí a menos 1,55 y en el anterior la probabilidad de que T sea mayor solo a 1,55. Siempre ir respondiendo, siempre ir colocando en los valores de la probabilidad acumulada el signo. No se les olvide eso. El signo que les da el valor del estadístico. Profe, ¿Ya? pero una consulta en el TED Student me piden los grados de libertad. Y aquí, ¿cuál sería el N? No, es que aquí hacen referencia no para calcularlo en el R, sino que te preguntan, un ejemplo, si el test estadístico fuera un valor, ¿cierto? Y la hipótesis alternativa era de una cola superior, entonces, si nos entregaran un valor P, ese valor P que nos entregaran, un ejemplo, asumiendo con cualquier tamaño muestral, si nos dan un valor P, el software estadístico, entonces el software estadístico siempre nos da valores P bilaterales. Entonces, si es de una cola, el valor P es un valor P que nos entregue el software, tenemos que dividirlo por 2, porque nos están pidiendo una dirección, que nos dice si el test, ¿cierto?, fue de 1,55 y la hipótesis alternativa era de una cola superior, entonces el valor P sería, ¿cierto?, la probabilidad que nos va a dar bajo ese test estadístico, ¿cierto? Que en este caso, ponte tú que haya sido 0,08. Y ese 0,08 lo tenemos que dividir por 2.
en ambos casos, en la letra A y en la letra B. No te están preguntando como referencialmente que lo calcules, no sé si me entiendes, sino que es Y como la entonces lógica. Sí, solo como probar. exacto. Es como probar con cualquier n, un tamaño muestral cualquiera, como para probar solamente de ingresarlo al R, pero en sentido de lógica, ¿cierto? Si nos dan un valor P y la hipótesis es unilateral y el valor P del programa es bilateral, ¿cómo tendríamos entonces que entregarlo? Tendríamos que el valor P que nos da el programa dividirlo por 2, porque ahí es bilateral y nosotros andamos buscando que es de una cola, porque la alternativa era de una cola. ¿Mm? Ya, profe. Bien, Sí, sí. ¿Quedó claro? sí, Ya, gracias. ya. Entonces, hay cualquier duda, ustedes me van preguntando, chiquillos. Ejerciten harto con estos planteamientos, con los planteamientos de los pasos a seguir, de los 8 pasos, practiquen harto en ese sentido cuando da el planteamiento completo. Cuando tengan que probar los 8 pasos de la prueba de hipótesis, hagan harto ejercicio y me van consultando cualquier duda, ¿ya? Yo lo dejo por Teams y ustedes quedan trabajando para que ustedes puedan, cualquier duda me van consultando a través del chat hasta las 16:35. Ya, chiquillos, cuídense mucho. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe.